Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Noto que la voz cada vez la tengo peor, hermano. Ay. La voz me sale un poco hombruna hoy esta mañana, noto, pero es por la tremenda alergia que siempre sufro. Pero bueno, vamos a esperar, dele un poquito de tiempo y trate de soportarlo lo más que pueda, por favor, hasta que se me aclare un poco. He hablado muchísimo ayer. La clase que predico aquí siempre con el grupo de los jóvenes, y después también a la noche prediqué en otra iglesia, en una iglesia brasilera aquí muy cerquita de la nuestra, y bueno, ahí entonces ya ahora a la mañana siento la voz como más tomada. Pero seguimos estudiando este fascinante libro de los Hechos de los Apóstoles, o más bien los Hechos del Espíritu Santo, y también estamos estudiándolo aquí en la iglesia bastante con los jóvenes y con los niños, en fin. Y en este día de hoy quiero que veamos el capítulo 6 de Hechos. Sé que me parece que lo habíamos empezado a leer ya, pero de todas maneras quiero que veamos algunos puntos y de allí nos vamos moviendo. ¿Sabe que recordaba los otros días con mi mamá? Me acordaba algo que me había quedado muy fijo en mi mente de cuando yo era chica en la escuela dominical, y lo que me quedaba muy claro y muy fuerte allí era justamente este libro de Hechos en referencia a los viajes misioneros de Pablo. Me acuerdo que se enseñaban los viajes misioneros de Pablo, y también la maestra traía un mapa, y en ese mapa entonces se marcaba todo el trayecto que había hecho Pablo en estos 3 viajes misioneros. Gloria al Señor, que por supuesto más adelante los vamos a ir viendo. Y yo me quedó tan grabado eso allí, estos viajes misioneros de Pablo, que creo que a partir de allí el Señor empezó a tratar en cuanto a viajar, en cuanto a los idiomas, en cuanto a ir a diferentes lugares y los países, y este llamado en sí misionero. Vamos a ver entonces el capítulo 6, y voy a leer rápidamente porque sé que lo hemos leído ya. Dice así: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y a toda la multitud le gustó lo propuesto, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén.
también una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Esto es lo que habíamos estudiado a lo último en el último programa. También usamos este pasaje un poco el sábado pasado, que también vine para dar un mensaje al ministerio de los sugieres aquí en la iglesia, que fue de gran bendición. Y vemos cómo, es decir, una necesidad. La necesidad era atender diferentes cuestiones administrativas, ciertas labores que debían ser atendidas en la iglesia y que los apóstoles se encontraban haciendo determinados trabajos que no es que ellos no quisieran hacerlo, sino que ellos tenían un llamado muy particular y específico de parte del Señor, la oración y la palabra de Dios. Entonces por eso dice, no es justo que nosotros estamos haciendo esta distribución de alimentos, visita, viuda, etcétera, cuando hay otros hermanos capacitados que pueden hacer ese trabajo, mientras nosotros persistimos en esto para lo cual el Señor nos llamó específicamente, que es la oración, está primero allí, vean, la oración y la palabra de Dios. El resultado de todo esto fue que la palabra del Señor creció. Es decir, este es el enfoque que nosotros debemos tener, que crezca la palabra, que persista, que avance, que se dé, que corra la palabra del Señor. Amén. No es que persista o que sean levantados o conocidos en nuestros ministerios o nuestros nombres, sino que sea conocido Cristo, que sea conocida la palabra del Señor. Este es el propósito por el cual hacemos todo lo que hacemos. Amén. Ese es el propósito de la radio, el propósito de estar aquí, el propósito del Instituto Bíblico, el propósito de poner todo esto en YouTube y donde sea, como no solamente nosotros, pero cantidades y miles de ministerios en el mundo que lo hacen. El propósito debe ser que la palabra del Señor corra. No es en sí el nombre nuestro, no es Centro Cristiano de Cape Coral, no es Karina Guidi, no es Marcelo Guidi, sino que es la palabra del Señor, el nombre del Señor Jesucristo siendo exaltado, siendo conocido, que personas conozcan, entiendan. Mire, el otro día antes de ayer estaba hablando con una amiga mía que, bueno, crecimos juntas y una muy amiga querida de la infancia y hasta aún de la adolescencia. Y ella ahora vive en Israel, una familia judía. Y entonces hablamos varias cosas, pero bueno, les cuento solamente esto. Ella me decía que el nombre de Jesús, allí por los judíos, dice, los judíos, dice, ni siquiera saben que Jesús era judío. Le digo, no, sí, dice, ni saben eso. Ella había hecho unos cursos que hizo como guía de turismo, y como guía de turismo tiene que conocer muchas cosas de la historia, por supuesto, ¿no? Para dirigir todos estos grupos que van a la Tierra Santa a conocer. Y entonces dice que estaba en la universidad, que es la Universidad de Haifa, donde ella estudió, me contaba. Y estaban todos estos otras personas que ven allí, judíos, había de todo. Y dice, no tenían ni idea de quién era Jesús. Dice, y yo, dice, porque ella se crió en Argentina, yo sabía más que todos ellos. El maestro y yo eran los únicos que sabíamos. Y el maestro me hizo parar allí para que yo les explicara la historia de la Navidad, en fin, diferentes historias, ¿no? Con las que yo crecí, dice, que yo conocía sobre Jesús. Y ella explicaba todo esto y dice, ni los judíos saben que Jesús era judío. Entiendan esto. Y eso me confirma también lo que me cuenta el pastor que conocemos de la India, que dice, yo les digo que Jesús, porque las personas piensan que Jesús es un Dios más, pero es un Dios de América, es un Dios de este lado del mundo. Y ella le dice, no, Jesús, Él nació en Israel, y la gente se queda, mira, no saben. A ese punto es la ignorancia, en el que el nombre del Señor Jesucristo, en esa parte del mundo, para la gran mayoría que está allí, que no creen, que no saben ni quién Jesús es,
no saben ni de dónde vino, dónde nació siquiera. La situación es tremendamente grave. Y alguien tiene que hablar. Y aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos que ya están allí en ese lugar, amén, tienen un deseo tan profundo, como este pastor de la India, tiene un deseo tan profundo de llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Decirle, no, Jesucristo, Él murió por todo el mundo. No necesitan de este Dios, de aquel Dios, del otro Dios, de los 33 millones de dioses que son adorados en la India y millones que son adorados en toda aquella parte del mundo. Solamente Jesús, quien vivió, quien murió y quien resucitó al tercer día. Este poder del Espíritu Santo que se veía en estos apóstoles, en estos discípulos, en estos 7 que son elegidos aquí, para llevar a cabo todo este trabajo en el que aliviara el trabajo de los apóstoles y los apóstoles se dedicaran a la oración y a la palabra de Dios, que es el trabajo también del pastor, hermanos. El trabajo del pastor no es coordinar eventos, el trabajo del pastor es la oración y es la palabra de Dios. Amén. Porque el pastor es el que alimenta a las ovejas. Es el que pastorea, es el que da el alimento, y el alimento es la misma palabra del Señor, la cual este pastor debe conocer, necesita conocer. Ahora, dentro de estos diáconos, como se le conoce diáconos, en realidad son servidores, habían algunos que eran predicadores también, eran evangelistas, como Felipe y como Esteban, que es la historia a la cual vamos a pasar ahora. Esteban, ahí lo dice, ¿no? Lo menciona primero. Esteban, un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Ahí tienen la clave, hermanos. Lleno de fe. Gloria sea el nombre del Señor. Fe en Jesucristo. Fe en la cruz de Cristo. Fe en quien Él es, en Jesús, Dios encarnado. Y lo que Él vino a hacer, la cruz. Un hombre conocedor, un joven era, el joven Esteban. Aleluya. Un predicador excepcional. Un predicador entregado. Un evangelista como pocos hayan existido en la faz de la tierra. Con un ministerio no muy largo. No muy largo, pero grandemente efectivo. Lleno de dones, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, se siente la presencia del Señor, hermanos. Este poder, este lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, es lo que el Espíritu Santo está necesitando en esta hora, hermanos. El Espíritu Santo está necesitando de estos, así como Esteban. Hombres y mujeres también, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Gloria a Jesús. Y estos, así como Esteban, no muy conocidos, no muy apreciados, no elogiados, sino aún odiados al punto de querer apedrearlos, matarlos, de eliminarlos del planeta. Pero estos son los que van a hacer una diferencia para el reino de los cielos, hermanos. Y los únicos que están haciendo una diferencia en este tiempo aquí, en esta tierra, hermanos. Son estos así como Esteban, como Felipe. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y que el Señor pueda levantar de estos realmente. Mientras que está la iglesia, a ver, lo que veía en las redes sociales. Lo que veía en las redes sociales. Fiesta de esto, show de lo otro, fiesta de aquí, concierto de allí. Pero esta palabra, porque vamos a leer ahora, vamos a leer en momentos más, la predicación de Esteban. Esta fue la última predicación de Esteban, aleluya. Antes de ser apedreado e irse en gloria delante de la presencia del Señor Jesucristo, quien lo esperó allí en el cielo de pie. Gloria a Jesús. Oh Padre.
Oh, de pie lo esperó el Señor al primer mártir. Y cuando leemos, hermanos, ya sea desde el principio de Hechos, esta es la enseñanza, hermanos, esta es la enseñanza que tenemos en este libro de Hechos que vengo diciéndoles desde que empezamos. Por favor, compare, busque la sabiduría del Señor. No se está teniendo todavía en algunos. Mire, compare, por favor. Compare los mensajes que usted oye, de los predicadores que usted oye, de las personas que usted sigue, de los conciertos a los que va, donde va a gastar dinero, donde solamente es ministrada la carne. Mire, el enemigo es muy astuto y está sabiendo muy bien cómo ministrar la carne, porque él es experto en la ministración de la carne, haciéndole creer a la carne que es del espíritu, que es algo espiritual, que es religioso, pero no es del Espíritu Santo de Dios, es la carne. Y los creyentes no lo están viendo. Lo noto con las redes sociales, fácilmente se nota. No se discierne si yo estoy dando una vida de testimonio para Cristo o no. A ver, hermanos, hermanas, por favor. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo significa que hay cosas en mi página que yo no voy a poner. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, significa que hay fotos como mujer que yo no me las voy a tomar. ¿Entiende? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, significa que hay cosas de predicadores, de falsa enseñanza, que yo no voy a compartir con los demás para que los demás también vean cosas que no le van a edificar. Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, es otra cosa. Si realmente estamos nosotros llenos de estas virtudes, se va a poder reflejar en todos los aspectos de la vida nuestra, hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vean los mensajes, comparen, por favor. Es que hay que comparar, hay que discernir. Amén. El mensaje de Pedro, luego el otro mensaje de Pedro, ahora este mensaje de Esteban que vamos a ver. Todas estas predicaciones, este es el ejemplo que tenemos. Y eso, comparado con todos los profetas antiguos, vemos que es la misma cosa. Y cuando vemos esto y lo comparamos con los predicadores modernos, o sea, por lo menos los más que son seguidos mayormente, ¿no? Es que no hay punto de comparación allí. Por empezar, no está el Espíritu Santo, no hay unción del Espíritu. Y si no está la unción del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo no está apoyando eso y porque ese mensaje, esa palabra está funcionando en la carne enteramente. No importa con qué cosa lo adornen, ¿entiende? No importa si está adornado con la mejor construcción, con la mejor tecnología, si está adornado con la mejor ropa, si está adornado con el mayor lujo, si está adornado de luces de colores, no importa de qué esté adornado. Pero eso no es el Espíritu Santo, eso no determina nada. Porque el Espíritu Santo no necesita estas cosas para Él moverse. Amén. O para Él hacer algo. Él no necesita de nada de todas estas cosas. Las necesitaremos nosotros, pero no el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Veamos aquí, por favor, en el versículo 8 en adelante, Esteban.
Empero Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Él era alguien que era conocido por su sabiduría en cuanto a la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo controlaba a este hombre, tenía poder sobre este hombre, podía usar a este hombre. Y fueron hechas muchas cosas. Él operaba milagros, es decir, por el Espíritu Santo, oraba, enfermos eran sanados, espíritus de demonios, ¿verdad?, salían de las personas, eran libertadas. Dice, se levantaron entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos. Esto indica a los judíos que fueron tomados como esclavos a Roma o de alguna otra parte del Imperio Romano, pero ahora fueron puestos en libertad, en consecuencia se regresaban a Jerusalén. Tenían una sinagoga en Jerusalén y quizás varias. Amén, estoy leyendo de la Biblia de estudio del expositor. Dice, y cireneos y alejandrinos y los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Bueno, esta era la vida de Esteban hasta ese entonces, disputando con estos grupos. Eran diferentes grupos allí que tenían sus sinagogas también, tenían sus lugares de adoración, digamos, ¿no? Como si fueran sectas. Y entonces se cree, o sea, tiene que ver con cada uno de todos estos grupos de judíos que tenían una sinagoga en Jerusalén. Entonces por eso dice, la de los libertinos, la de los cireneos, de los alejandrinos, los de Cilicia y los de Asia, que disputaban con Esteban. Se cree por algunos que Pablo, entonces, conocido como Saulo, era el líder disputador contra Esteban, y es probable que él tenía que ver con la sinagoga que perteneció a Cilicia, ya que Tarso fue la ciudad natal de Pablo y estaba en aquella región, y también se cree que Pablo estudió en esa universidad, la Universidad de Tarso. Bueno, entonces como Pablo, siendo el líder de todas estas disputas, vamos a decirlo, ya tenía la mira o el ojo puesto en Esteban. Ya había una enemistad de Saulo de Tarso contra Esteban. Recuerde, todavía él no era el gran apóstol Pablo. No, todavía no. Eso sucede más adelante. Y se cree también Pablo involucrado en la muerte del mismo Esteban. Algo que debió ser tremendo para el Pablo después de haberse convertido al Señor, un gran peso sobre él. Versículo 10, más no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Escuche, ¿dónde están los predicadores estos? No podían resistir. Todos estos grupos disputaban y ahí, pero no había forma de resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba, dice. A ver, porque los que hablan con un espíritu. ¿Es el espíritu del diablo? ¿Es el espíritu humano? ¿O es el Espíritu Santo? Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar el control y el dominio total del Espíritu Santo en cuanto a lo que hablamos. Lo que hablamos es dirigido por un espíritu. Amén. Aquellos, aún no solamente aquellos que predican, pero también aquellos que cantan. Como aquellos conocidos, vamos a decir, artistas cristianos. Bueno, también ellos cantan con un espíritu. Hay un espíritu detrás de esa canción, detrás de esa música, detrás de esa predicación, de esa doctrina. Hay un espíritu. Y esto es algo que debe ser discernido por los creyentes. El espíritu humano, es decir, es carnal, es del enemigo, espíritus de demonios, espíritus seductores, o es el Espíritu Santo. Y aquí es donde se necesita, hermanos, conocimiento de la palabra para poder discernir todo esto y la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder entender
¿Qué es lo que estamos nosotros recibiendo? ¿Cuál es el espíritu? ¿Con qué espíritu habla? A ver, bueno, aquí vemos que no podía ser resistido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios prevalecía en la vida de Esteban. Dice, si fuera Pablo que encabezaba la disputa contra Esteban, habría sido lo más interesante al tomar en cuenta que Pablo era la esperanza de los fariseos de aquel entonces y por lo tanto le consideraban de haber poseído un gran conocimiento de la ley. La diferencia es que el Espíritu Santo había ungido a Esteban. ¡Oh, gloria a Dios! Esa es la diferencia. Es la unción del Espíritu Santo. Entonces, dice, sobornaron o compraron a algunos, es decir, planearon y formaron un plan juntos que no tenía validez alguna ni verdad alguna, pero que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. O sea, tomaron un grupo allí y a estos los compraron para que comenzaran a decir calumnias en contra de Esteban, en el que él estaba hablando en contra de Moisés, en contra de Dios, en contra de la ley, en fin. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, se refiere a las mentiras que dijeron y seguían diciendo con respecto a Esteban, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Se refiere al acto de conseguir el permiso del Sanedrín para poder detener a Esteban, que precisamente es lo que hicieron, con la idea, por supuesto, de ponerlo en prisión, de matarlo, ¿no? Y pusieron testigos falsos que dijesen, esto que pusieron testigos falsos, esto sigue sucediendo. ¿Mm? Esto pasa también. Testigos falsos. Esto es toda obra de Satanás. Esto es una obra del enemigo para anular a aquellos que verdaderamente están haciendo una diferencia para Cristo Jesús, predicando el Evangelio. Yo sé, el Señor permitió todo esto, yo lo sé. Dios permitió esta situación. El Señor usó poderosamente a Esteban, lo usó por un tiempo y luego Él se lo llevó a la gloria. Había terminado. Así como el ministerio de Juan el Bautista tuvo un tiempo, no fue muy largo, pero Dios lo usó poderosamente, grandemente, para que muchas almas lleguen al conocimiento salvador de Cristo y para también, principalmente, para introducir a Cristo Jesús. Entonces dice, y pusieron testigos falsos. Y este hombre no cesa, que dijesen esto, ¿no? Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Esta era la acusación falsa. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, se refiere al templo, probablemente se refiere a las palabras dichas por Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, dice, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bueno, es cierto que las costumbres tenían que ser cambiadas a consecuencia del nuevo pacto, y de hecho fueron cambiadas, porque el nuevo pacto solamente tuvo la intención de que fuera por un tiempo, pero al venir el Señor Jesucristo, entonces da lugar a este nuevo pacto que fue ratificado por su propia sangre. ¿Amén? Entonces ya todos estos aspectos de la ley de Moisés, el aspecto ceremonial, etc., ya no era necesario que sea cumplido, que sea observado. Ya no había necesidad, ya podían dejar todo esto. Los sacerdotes podían sacarse sus túnicas, deshacerse de todo esto, de todo el sistema ceremonial, de sacrificios, de sábados, de ceremonia, de circuncisión. Todas estas cosas representaban al Señor Jesucristo, apuntaban a Cristo. Cristo lo real, lo otro las sombras. Las sombras entonces ya, cuando viene lo real, nos tomamos de lo real, no son necesarias las sombras, los tipos, los prototipos, los simbolismos. Amén. Esta era la intención, la ley, conducirnos a Cristo Jesús. Amén. Y esto no era algo que ellos entendían y tampoco lo querían entender. Dicen, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, es decir, mirando fijamente, vieron su rostro, el de Esteban,
como el rostro de un ángel. Brillaba el rostro de Esteban. Tiene que ver con la gloria del Señor que resplandecía en el rostro de Esteban. Escuche, usted ve esto en muchos de los predicadores modernos, aquellos seguidos hoy en día, no digo todos, pero yo creo que casi todos. Bueno. Rostro resplandeciente por la gloria de Dios. Oh, aleluya. Todos estos incrédulos y religiosos, ellos vieron esto, ellos notaron esto, no podían resistirle, oh gloria a Dios, no podían refutarle. Entonces el odio en ellos creció al punto que dijeron, no podemos matar ese mensaje, no podemos refutarlo, no podemos destruir ese mensaje, vamos a destruir al mensajero. Pero escuche, se puede destruir al mensajero quizás, pero el mensaje jamás podrá ser destruido. Nunca podrá ser destruido. Porque el mensaje, gloria a Dios, no es el mensaje de una iglesia o de un hombre. El mensaje es Jesucristo mismo. Cristo, Él es el mensaje. Cristo, Él es el evangelio. Y Cristo no puede ser destruido. Él está vivo. Aleluya. Gloria al Señor. Y mientras haya algún hombre, alguna mujer sobre la tierra que haya creído verdaderamente en Cristo Jesús y que haya recibido un llamado de Cristo para predicar el evangelio de Cristo Jesús, seguirá siendo predicado. Capítulo 7, tenemos la defensa de Esteban. Dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Es decir, estos cargos que le imputan, que te imputan, ¿es realmente así? Y él, Esteban, dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Él se dirige aquí a toda la jerarquía religiosa de Israel. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Bueno, vamos a ir a una pausa, así lo pueda leer de corrido. Comienza entonces a hablar Esteban, y quiero que ustedes vean esto ahora tras la pausa. Esteban, un hombre lleno de sabiduría también, lleno del conocimiento de la palabra del Señor, a un punto en el cual él empieza a hacerles un recorrido de toda la Biblia, de todos los profetas, de todo lo que fue escrito y de todas estas historias principales allí en la palabra de Dios, para que ellos puedan entender y hacer una conexión de todo esto que Dios dio, todo lo que Él prometió, que fue cumplido totalmente en Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Gran conocimiento bíblico de parte de Esteban, algo que está en falta hoy en día. Vamos a una pausa y volvemos. Had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand.
talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, I'll be the last for me, I'll be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, that I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through. Gloria a Dios. Estamos de vuelta, una pausa cortita para que nos dé tiempo a leer este mensaje, esta predicación de parte de Esteban, ya momentos antes de ser apedreado y presentarse delante del Señor. Dice así, entonces, vuelvo a leer, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y él, Esteban, dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, que es la tierra de Canaán. Entonces allí comienza él con Abraham, o sea, comienza con el capítulo 12 de Génesis. Entonces a partir de ahí empieza a ser como un recuento, ¿cierto? Génesis capítulo 12, menciona capítulo 15, y va allí hacia adelante capítulo 17, etcétera, etcétera. Amén. Entonces para esto es algo que aquellos que están oyendo ahora tienen que tener un entendimiento, un conocimiento más o menos de la palabra de Dios, de este libro de Génesis, de Éxodo, porque él va recorriendo todos estos libros, amén, hasta llegar a David, bueno. Y para eso, bueno, más o menos aquellos que ya tienen un conocimiento, que han leído estos libros, que han leído por lo menos el Antiguo Testamento, o aunque sea Génesis, Éxodo, van a poder entender estas palabras, amén. Cuando el Señor le dijo a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y sale Abraham de Ur de los Caldeos, él para a mitad de camino, su padre aparentemente se enferma, él muere, el padre Taré, muere en Harán, allí, y bueno, entonces luego sigue el recorrido. Versículo 5. Y Dios no le dio herencia en ella, es decir, Abraham, ni aún para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión y a su simiente después de él. Se refiere a la simiente que sería Isaac, no teniendo hijo. En ese momento todavía no tenía hijo, pero estaba la promesa de que tendría un hijo. Y le habló Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, es decir, Egipto, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían por 400 años. Bueno, entonces, este versículo 6, ustedes que oyen, lo pueden relacionar ¿con qué? Con el libro de Éxodo. El pueblo de Israel, cuando llegaron, finalmente Jacob llega y todos sus hijos a pedir alimentos,
se encontraba José allí, José de Egipto, conocen más o menos la historia entre Génesis, ¿no? Digamos finales del libro de Génesis, y luego Éxodo, en el que todo este pueblo comenzó a crecer, y por un periodo de, aquí dice 400 años, pero en realidad está contando 400 años desde que salió Abraham de Ur de los Caldeos. Pero estuvieron como esclavos, bajo servidumbre en Egipto por 235 años. Y allí luego hubo un cambio de faraones, y ese faraón luego, en el tiempo de Moisés, no conocía nada sobre José, porque fue bien recibido, la familia de José. Llegaron unos 70, la prole de Jacob. Comenzaron a crecer, por supuesto, en número, multiplicarse hasta llegar cerca de unos 2-3 millones de israelitas. Y ustedes luego conocen la historia, el Señor lo levanta a Moisés para libertar a este pueblo de la esclavitud egipcia. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, se refiere a Egipto, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Es decir, serían libertados de Egipto para luego ir a la tierra prometida. Y Dios le dio, se refiere a Abraham, el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esto todavía sigue el libro de Génesis. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, es decir, envió por primera vez a sus hijos. Y enseguida José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón cuál era la parentela de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Amor de Siquem, que era allí en Macpela. Entonces compró una tierra en Macpela, donde fueron enterrados él y también Sara y toda esta familia patriarcal. Mas cuando se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey, es decir, otro faraón, en Egipto que no conocía a José. Esto lo leemos en Éxodo. Usando la astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus niños para que cesase la generación. Se recuerdan que el faraón, nuevo, como vio que estos israelitas estaban creciendo rápidamente en número porque eran de una estirpe superior a todas, y que estas mujeres parían hijos, ¿no? Unas mujeres fuertes, saludables, estas mujeres hebreas. Entonces el faraón le ordena a las parteras y le dicen, cuando nazca un niño, si es varón, mátenlo, si es niña, déjanla nacer. Y después dice, ahoguen a esos niños. Bueno, el punto era que Satanás, por supuesto, ¿no?, detrás de todo esto, quería que estos niños varones murieran para que no se reprodujera y para que no creciera en número. Porque dice, si el faraón decía, van a crecer tanto en número que van a ser más que nosotros y nosotros vamos a quedar allí como esclavos de ellos. Entonces este era el plan de Satanás, de matar a todos estos niños. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés,
y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero todavía estaba este tiempo en el cual estaba el peligro. Durante estos 3 meses sus padres tuvieron que esconder a Moisés por esta orden del faraón de matar a todos los niños varones. Mas siendo puesto al peligro, la hija de faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Recuerdan que la madre de Moisés, dirigida por el Señor realmente, lo coloca en una canasta y entonces lo pone en el río. La hija del faraón estaba allí, ve el canasto, ve al niño, se enamora de este bebé, un bebé hermoso, y ella dice, yo lo quiero para mí. Yo quiero criarlo como mi propio hijo. Bueno. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. 23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, subió en su corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Es decir, ya estaba este llamado de parte del Señor, este deseo y por su propio pueblo, por supuesto. Él se veía como un egipcio, él se vestía como un egipcio, había sido educado según la tradición y el conocimiento egipcio, pero él era un hebreo. Y él, cuando empieza a ver el maltrato hacia este pueblo, ¿verdad? Dice, como vio a uno de los que era injuriado, le defendió. Vio cómo era maltratado este pueblo, dice, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Moisés tuvo el motivo correcto, pero lo que sucedió fue incorrecto. Él quería, es decir, salvar a su pueblo, pero por supuesto que no podía salvarlo de esta manera, no iba a ponerse a matar a cada uno, a cada egipcio allí. Esta no era la manera del Señor. Es decir, esto es un ejemplo de cuando el Señor llama para algo, pero tratamos de hacerlo en la carne. No, todavía faltaba mucho tiempo. Tenía que pasar mucho, tenía que aprender mucho, tenía que tener mucha preparación para entonces luego volver y libertar al pueblo de la esclavitud egipcia. O sea que la preparación y lo que sea que él sabía y entendía hasta ese tiempo, los 40 años de edad, no era el tiempo, había mucho más que el Señor tenía que tratar con Moisés. Egipto tenía que ser arrancado de su corazón y de su vida. Ahora vean. Dice, pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano. Mas ellos no lo habían entendido. Al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y por juez de nosotros? Porque, claro, él tenía este llamado, ¿no? Él estaba siendo preparado para libertar, pero apenas comenzaba esto. Entonces él expresa esto a estos líderes judíos de Israel y no le creen a él, no le creen. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?, dice. Era claro que Moisés no se dio cuenta que el asesinato de este egipcio ya era conocido, que lo habían visto hacer esto. A esta palabra Moisés huyó. O sea, cuando se dio a conocer que él había matado a un egipcio mismo, Moisés se daría cuenta muy pronto que el faraón también se enteraría de esto y que se enojaría por esto. Por eso él huyó de Egipto. Y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Sus nombres eran Gersón y Eliezer. Y cumplidos 40 años, o sea, pasaron otros 40 años, ya teniendo él 80, solo se tomó poco tiempo para sacar a Moisés de Egipto, pero le llevó 40 años para sacar a Egipto de Moisés. Es decir, antes de que Moisés pudiera cumplir este cometido, esta misión tan grande de libertar al pueblo de Dios, la carne y todo esfuerzo de la carne tenía que morir. Entonces Moisés, mirando
No, dice, estaba mirando una zarza ardiente. Este es el capítulo 3 de Éxodo. Se maravilló de la visión y llegándose para considerar, para observar esto, fue hecha a él voz del Señor. Después de 40 años, el Señor habla con Moisés. Dice, yo soy el Dios de tus padres y el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor, quítate los zapatos de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra santa. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés al que habían rehusado diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? Vean la intención del Espíritu Santo por medio de Esteban, de demostrar que el Jesús que ellos habían rechazado y crucificado era su único Salvador. Así como Moisés había sido rechazado por su propio pueblo, el Señor Jesucristo fue rechazado también. A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Él estaba hablando de algo que el Sanedrín, los líderes religiosos, conocían muy bien la historia. Entendían. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Se refiere a la protección divina de Dios, se refiere a las 10 grandes plagas de Egipto. Este es el Moisés el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Se señala directamente a Jesús, es decir, se levantará un profeta. Está hablando Moisés, hablando y profetizando acerca de que uno va a ser levantado. Este es aquel, refiriéndose a Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Gloria a Dios. Y recibió las palabras de vida para darnos. O sea, habla de la ley, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon. Señala la historia de Israel, que al final condujo a su destrucción. Si Dios no hubiera intervenido por lo menos unas cuantas veces, ellos hubieran matado a Moisés también. Y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Esto aquí lleva a Éxodo capítulo 32, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí recibiendo la ley, y entonces allí abajo le piden a Aarón y le dicen, haznos a nuestro Dios el que nos sacó de Egipto. Entonces Aarón les pide el oro que tuvieran y de allí construye un becerro de oro. Y entonces hicieron un becerro, este era el ídolo de ellos, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus propias manos se regocijaban. Y Dios se apartó y los entregó, que sirviesen al ejército del cielo. Se refiere al sol, la luna, las estrellas. Como está escrito en el libro de los profetas, me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. O sea, mientras estuvo el pueblo de Israel estos 40 años en el desierto, ofrecieron sacrificios a Dios, pero estos sacrificios no siempre eran ofrecidos al Señor, los ofrecían, punto, pero en realidad estaban ofreciéndolos a espíritus de demonios. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Oh, bendito sea su nombre. Oh, aquí Esteban está citando el libro de Amós, y el tiempo en el cual
fueron esclavos y servidumbre en Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con Josué en la posición de los gentiles, que Dios echó a la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahora llega hasta David. Esta predicación es bastante larga. Una predicación en la que se ve gran conocimiento de la palabra del Señor de parte de Esteban, pero la vamos a terminar mañana porque quisiera que podamos ver con detenimiento la respuesta después de Esteban y también la oración de Esteban y la visión que él tiene del Señor Jesucristo allí parado en el trono de Dios, no sentado como normalmente nosotros conocemos que el Señor se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre, sino que estaba Esteban ahora parado, recibiendo a su primer mártir, quien daría su vida por el nombre de Cristo. Hasta aquí los dejamos hoy, queridos hermanos, y los recibe ya en momentos más Marcelo en su programa. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. This old house I'm living in is needing repair. The windows and the shutters letting in cold, cold air. I say to myself, gonna fix them when I can find the time. But all I'm getting lately is leaving on my mind. Lately all I've got is leaving on my mind. Yes, yes. Seems that's all I'm thinking about most of the time. But soon and very soon I'll leave my troubles all behind. Lately I've got leaving on my mind. This old house I'm living in is needing repair. The windows and the shutters letting in cold, cold air. I say to myself, gonna fix them when I can find the time. But all I'm getting lately is leaving on my mind. Lately all I've got is leaving